Hola amigos, esta es la reflexión 78 del ciclo Aprender a pensar, es la parte 30, y del tema Sentido común profundo es la parte 10. Yo vengo diciendo en los últimos videos que voy ahondando en la complejidad de estos temas. Por eso es conveniente, para comprenderlos, ver las primeras partes del aprender a pensar, del ciclo aprender a pensar. En esas primeras partes voy comentando, reflexionando sobre elementos básicos. Lo que estoy haciendo ahora en los últimos videos es ejemplificar con la información que antecede y poner ejemplos de la vida diaria, ejemplos cotidianos, con noticias de la actualidad y o de la historia de la cultura humana. La idea de poner casos concretos, ejemplos prácticos, y reflexionar sobre ellos aplicando lo expresado en los primeros videos, la observación, razonamiento, deducción, inducción, relacionar. Es muy importante el tema de relacionar. Y sobre todo, hace unos videos atrás di un cabo suelto que es muy importante, que es la acumulación de información. Acumular información y guardarla en una carpeta mental es algo fundamental, porque después se va a almacenar en lo que yo denomino segunda conciencia, que forma las prenociones. Y las prenociones hacen al sustento, a la base del sentido común profundo. Y el sentido común profundo es un mecanismo por el cual los Homo sapiens pensamos. Comprendiendo todas estas etapas, vamos a aprender a pensar de una manera más efectiva, más inteligente, más funcional, sobre todo a las necesidades de la actualidad, del siglo XXI. Guardar información. La información, en videos anteriores comento cómo llega al cerebro. Hay un video muy con dibujos, con imágenes, cómo explico cómo llega la información. Bueno, ver videos anteriores. Este lugar donde guardamos esa información y donde aprendemos a relacionarla, nos va a servir para pensar de una manera más efectiva, más correcta, más inteligente. Y la esencia de aprender a pensar de una manera así es el camino directo a vivir de mejor forma. Yo estaba por decir a ser feliz. Sí, a ser feliz. La felicidad es algo al cual la inmensa mayoría de los Homo sapiens aspiramos, porque es pasar por la vida con felicidad. Y una de las bases para lograr
eso que yo llamo una tibia sensación de bienestar, la felicidad, es pensar, y pensar de una manera efectiva, funcional, correcta, adaptada a la época. De allí que este ciclo, aprender a pensar, y el sentido común profundo, el análisis de estos temas, ayudan de una manera que quizá no nos demos cuenta al principio. Poniendo en práctica los ejercicios, los elementos que voy dando en este ciclo, estoy persuadido que, llevado esto a la vida cotidiana, va a ayudar, y mucho. Algunas personas pueden pensar que es un esfuerzo, que es trabajoso, que hay todo en la vida, ese esfuerzo requiere un trabajo. Lo que tenemos que lograr es que se haga costumbre el pensar de una manera, yo lo quiero denominar de una manera más sana. Y la forma es detectar cuando, en el momento actual, cuando una noticia es falsa, esa noticia falsa produce un daño enorme. Sobre todo, con los conceptos que menciono en videos inmediatamente anteriores, la ingenuidad, el modo de creer, el modo de pensamiento de creencia, creer sin análisis crítico la información que nos llega. Eso produce sensaciones de precisamente lo contrario al bienestar. Produce incomodidad. Y algo que yo estoy observando en estos momentos precisos. Al principio pensé que era por la pandemia, que produce trastornos, estrés, y las personas están de mal humor, inquietas. Pensé eso, pero me doy cuenta, relacionándolo con mis conceptos de las características básicas del Homo sapiens, que viene de ancestros, de nuestros ancestros primitivos, la característica básica de la agresividad, de la crueldad, de la hipocresía, de la codicia, de la estupidez. La época actual, con el estrés producido por la pandemia, aumenta estas características. Eso es lo que se está detectando. Muchas personas se pierden un sentido que es tan importante, el de la solidaridad, el pensar en el otro. Se aíslan, pero de una manera mental, y mentalmente acceden a algo que es muy perjudicial, el egoísmo, el pensar nada más como idea fija. En otro video analizo la idea fixe, las ideas fijas. Como idea fija el uno mismo, el centrarse en uno mismo y el prescindir de ocuparse en lo que pasa en el planeta, en el mundo, lo que le pasa a los demás. Y de temas tan importantes que voy a profundizar, lo vengo anunciando, lo voy a profundizar en otro video, lo vengo anunciando, que es la desigualdad. La desigualdad. Pensar en la desigualdad, un contradictor me puede decir, bueno, pero si yo pienso en lo que en la pobreza, la indigencia, la gente que está en la calle, que no tiene nada, que no tiene ni siquiera para alimentarse correctamente, si yo pienso en eso me hago mala sangre, me atormento, me hace daño, y no, mejor no pienso en eso. Es un criterio que lo tiene muchísima gente. Muchísimas personas me dicen, ¿cómo voy a pensar en la miseria del mundo, en los pobres, en los desclasados? No, si pienso en eso me hago mala sangre, sufro. Lo cual, hasta ahí vamos bien.
por lo menos siente dolor por el sufrimiento de los demás. Hasta ahí vamos bien. El objetivo de este ciclo de aprender a pensar y el análisis del sentido común profundo es cómo logramos estudiar, ver primero la miseria, el sufrimiento, la desigualdad, ver, tomarlo como problema de nuestra cultura, tomarlo como problema, verlo, primero verlo, observarlo, verlo, tomarlo como problema y hacernos carne de ese problema. Ahora bien, hasta ahí coincido. Eso produce un malestar, produce incomodidad, estrés, nos hace daño. Bueno, el objetivo de este ciclo es justamente evitar el estrés, evitar el daño, aun cuando tomemos como objeto de estudio, de análisis, los dramas a los cuales nos ha traído el sistema capitalista, porque la base es el sistema capitalista, es de terror. Cada vez hace más daño a la ecología, al planeta y a las personas. Alguien me puede preguntar, ¿y dónde está el daño? Pobre sistema capitalista. Sí, en la actualidad, con la pandemia, lo vengo diciendo en los últimos videos, con la pandemia, por las patentes de las vacunas. Todo privado, el mercado, laboratorios privados producen las vacunas, tienen patentes, el derecho a la patente, y entonces no lo puede producir un Estado. Eliminar las patentes, las Naciones Unidas, eliminar las patentes, que la patente se descubre algo que sea patrimonio universal, alguien descubre algo, en un laboratorio descubre algo, que lo participe con los Estados, que los Estados fabriquen. Por lo menos en las vacunas y el medicamento contra el coronavirus, por lo menos en este caso específico, eliminar las patentes. Empecemos por ahí, ya sería un gran paso. Bueno, eso lo vengo diciendo en los últimos videos, es de sentido común. En mi sentido común me dice que la patente no, para medicamentos y vacunas contra el coronavirus es un absurdo que sea privado y que haya patentes y que el laboratorio haga lo que quiera. Ahora me enteré que declaró al Estado de Israel, lo declaró Estado bananero, República Bananera, porque no le paga lo que le dijo que le iba a pagar por la vacuna y le suspendió la entrega de vacunas al Estado de Israel, que estaba vacunando bastante. Ese fue el laboratorio Pfizer en castellano, que es un laboratorio norteamericano, más capitalista imposible. Y hizo eso, le suspendió la entrega de vacunas al Estado de Israel porque dice que no le paga lo que dijo que le iba a pagar. Claro, y el Estado de Israel, supercapitalista, le ofreció precios mayores, que parece que no puede pagar ahora. Y entonces se acata a ese contrato que le daba precios mayores. O sea, están manejando los precios de la vacuna. Así, lisa y llanamente, hay que decirlo crudamente. Los laboratorios privados que tienen los oligopolios de las vacunas están usufructando, lucrando con los precios de las vacunas. Concretamente, estoy dando un hecho de la realidad, un caso probado de forma fehaciente. Yo soy abogado y me gusta probar lo que digo, verificar y probar lo que digo. Bueno, Pfizer, el famoso laboratorio norteamericano que produce una vacuna que está también cuestionada, porque parece que tiene problemas, bueno, le suspendió la entrega al Estado de Israel, otro Estado capitalista que había pactado con el laboratorio pagar un precio mayor, pero no lo puede pagar, y ahora Pfizer le dice que es una república bananera, porque no le paga los... Están peleando por el precio de la vacuna. ¿Qué cosa más dañina y que afecta a mi sentido común? Ahora bien, vuelvo a lo que decía hace unos minutos atrás. Eso a mí me puede producir un estrés tremendo, porque estoy sufriendo. Me hace mal. ¿Cómo hago para que ese dato, esa información de la realidad, no me haga mal, la absorba, la metabolice
la digiera y logre, bueno, una forma es esta que estoy haciendo un video y diciéndolo, divulgándolo, para que las personas aprendan a pensar y se enteren de la información correcta, lo que está pasando en el mundo, en el planeta. Esto a mí no me genera estrés hacer estos videos y divulgarlos, porque aprendí a pensar con el método de análisis crítico, sin que me produzca estrés, sin que me haga daño. Por eso que el argumento de que pensar en la miseria, en la desigualdad, me hace mal, porque me aumenta el estrés, me hace sufrir, no es correcto en una manera adecuada de aprender a pensar siglo XXI. ¿Por qué? Porque es ver la realidad. Y ver la realidad no nos tiene que producir estrés, no nos tendría que producir estrés si nuestro cerebro y el producto de nuestro cerebro, que son los pensamientos, funcionaran de una manera más inteligente, que aprendiéramos a ver cómo utilizamos la información y que no nos haga daño. Por eso es importante este ciclo, es importante. Bueno, es un por qué y para qué serviría aprender a pensar. No producir estrés, aun cuando lo que analicemos sea un problema gravísimo, como es el deterioro del planeta por el sistema capitalista, lo que dije recién de las patentes, de la vacuna, que es un disparate, y la desigualdad. Cuando toque a fondo el problema de la desigualdad, a mí lo voy a tocar de manera objetiva y voy a tratar de dar elementos que ayuden, y eso no me tendría que producir estrés. Y con la práctica, el entrenamiento que tengo de muchos años de hacer todo esto que estoy diciendo en los videos, no me produce estrés. No es magia, no es magia, es entrenamiento de los datos, de la información, de todo lo que vengo diciendo en estos videos. Es un entrenamiento, esta práctica. Incluso estoy diciendo que estoy no superando, pero conviviendo con mi duelo, que ya todos saben, el fallecimiento de mi querida esposa, hace 4 años, y se va a cumplir 4 años y un mes. Estoy conviviendo, llegué a esa conclusión, que tengo que convivir. Al principio me producía, no exactamente estrés, me producía tristeza, enorme tristeza. El estrés sería otra cosa, que esa tristeza me imposibilitara hacer otras cosas, y sin embargo me puse a pintar. Mi quinta época pictórica fue muy productiva, hice muchos cuadros, están en mis videos, búsquenlo en mi canal. Empecé a hacer estos videos de reflexiones, hice cosas, o sea, no me produjo estrés. Si hubiera estado estresado, no hubiera hecho nada, me hubiera tirado en la cama y mirando el techo y estoy triste, la melancolía, me hubiera venido melancolía, que es una enfermedad importante, mucho más que la tristeza es una emoción. Y yo fui llevando esa tristeza, conviviendo con la tristeza y dándome cuenta que es irremediable, que no puedo volver para atrás. El video sí se puede volver para atrás, se puede hacer pausa y volver para atrás, el video, pero la historia no. La historia continúa. Que los Homo sapiens hagamos bucles de la historia y repitamos situaciones, la violencia, bueno, todo lo que digo en vídeos anteriores, es sí, pero es otra cosa, es otro tema. Lo que estaba diciendo recién es el estrés personal en mí no se produjo, porque busqué herramientas, busqué canalizar mi tristeza dando a otros lo que yo aprendí y conozco a través del estudio, de la investigación, videos, reflexiones y pintando. Es una forma que encontré yo.
Ojo que es muy importante este dato, ¿eh? Son cabos sueltos que voy dando. En los vídeos son todos cabos sueltos. El canalizar una tristeza, por ejemplo, a través de generar arte, pintar, escribir, el arte que fuere, ayuda a que la tristeza se canalice y se pueda convivir con la tristeza y no genere estrés y ni siquiera melancolía, que ya la melancolía es un problema serio que puede llevar a problemas neuróticos mucho más serios y estar rayando con la psicosis. ¿Qué es lo que le debe pasar a algunos personajes históricos de la actualidad? Que para mí están entrando ya en la psicosis. Los que siguen mi video saben a quién me refiero. Personajes del planeta, autoridades de países, políticos y referentes periodísticos de países, acá en la República Argentina, varios, y en otros países. Hay un dato que conocí hoy a través de una conversación que tuve con mi amiga artista española que está viviendo en Francia, que me preguntó que había leído la noticia que el presidente argentino había tenido coronavirus a pesar de haberse vacunado con las 2 dosis de la vacuna del Instituto Gamaleya, la vacuna que acá se le dice la vacuna rusa, en todo el mundo le dice la vacuna rusa. Había leído esa noticia, lo daba como noticia, me decía como noticia, entonces quiere decir que la vacuna no sirve. Entonces en Francia parece que están tirándose contra algunos periodistas, los grandes medios de desinformación, la noticia de que la vacuna rusa no sirve porque el presidente argentino se dio las 2 dosis y ahora está contagiado de coronavirus. Hasta ahí me dijo ella. Entonces yo le dije, mira, tenés que escuchar y ver mis videos últimos donde analizo el caso a fondo. Para ella la noticia era esa, y que entonces deducía ella, aplicando las reglas que yo digo de deducción, de razonar, deducía de esa noticia, entre comillas noticia, es una noticia falsa, es una fake news. ¿Por qué? Porque es incorrecta. Insinúa que la vacuna no sirve. Eso es lo que quiere decir la noticia, entre comillas, esa. Y es falsa. Completamente falsa e incorrecta. Yo lo analizo en videos anteriores. Ahora lo voy a repetir porque es importante. Si en Francia están diciendo eso, para desprestigiar los medios de desinformación a la vacuna rusa, que no sirve porque el presidente argentino se dio las 2 dosis y está contagiado. Bueno, yo le dije, la efectividad de las vacunas oscila en un porcentaje. Esta vacuna de Gamaleya tiene un alto porcentaje, 92 y pico %, de preservar, por eso es vacuna, produce anticuerpos que combaten al virus, en el 92% de los casos. Hay un 8% que no es así. Pero en el 92% que es efectiva y no produce síntomas que rechazan los anticuerpos, produce anticuerpos que rechazan al virus, en ese 8% que el virus se incorpora, la vacuna, y sobre todo con las 2 dosis, lo que produce anticuerpos que evitan que el virus se manifieste de forma media o grave o gravísima, que sería la muerte. La persona que se vacuna con esta vacuna rusa, con 2 dosis, es seguro, yo diría un 100%, 99,99% que no se va a morir, que no va a tener el efecto más grave que morirse, y que ni siquiera va a estar en terapia intensiva con un respirador. A lo sumo, si se contagia, va a tener síntomas leves
e incluso ser asintomático, no tener síntomas, pero se hace el test y le dice que sí, que está contagiado, pero sin síntomas. Es decir, que la vacuna es efectiva. La noticia que daban en Francia, que me decía mi amiga, ¿cómo entonces no sirve la vacuna? Ella sacó la conclusión que no sirve la vacuna. Bueno, ella y cualquiera que le dice, entonces la vacuna, cualquiera hace esa inferencia, esa deducción. Entonces la vacuna no sirve. No, la vacuna sirve. Este pobre presidente argentino, si no hubiera tenido las 2 dosis de la vacuna, hubiera estado en terapia intensiva y quizás se hubiera muerto. Gracias a que tenía las 2 dosis de la vacuna, creo que está casi asintomático, le subió un poquitito la fiebre, nada más, hizo el test y le dio positivo y ahora está en la Quinta de Olivos, está comunicándose vía internet, cuidándose y no, para no contagiar a otro, bueno. Pero está sano, va a sobrevivir, ni siquiera va a ir a terapia intensiva, seguro, con las 2 dosis tiene los anticuerpos altos. Si hilamos fino, aparecieron variantes, y estas variantes no sabemos si las vacunas van a ser efectivas contra las variantes. Le va a dar anticuerpos. Bueno, por eso es un problema serio el del coronavirus, un problema muy serio, que puede tener derivaciones imprevistas. Pero en este caso específico, yo lo menciono y lo analizo, para cómo las noticias falsas hacen trabajar la cabeza de las personas, y si la persona no aprende a pensar y no modifica su sentido común profundo, va a sacar esa deducción que aparece como lógica, entre comillas. ¿Cómo? Se dio 2 dosis de la vacuna no sirve. Esa es la deducción que sacó mi amiga y la saca cualquiera que lee esa noticia, pero eso no es noticia. Eso es un copete, es el enunciado de la noticia. Si la noticia fuera correcta, tendría que analizarse y decir esto que estoy diciendo yo, que se dio las 2 dosis, que tiene anticuerpos altos y que no va a ir a terapia intensiva y probablemente pase la enfermedad casi sin síntomas, probablemente, o síntomas muy leves. Eso es lo que diría la noticia desarrollada. Pero si nos atenemos al copete de la noticia, es malintencionada, ahí hay mala fe, evidentemente, es una noticia de desinformación. Y eso me da pie a pensar a mí, esto ya es cabo suelto y es noticia verificada, todo esto que estoy diciendo, me da pie a pensar a mí, aplicando la deducción, que lo de las noticias falsas, las fake news, está en todo el planeta, y que no se salva ni Francia, ni Alemania, ni Estados Unidos, bueno, Estados Unidos menos, nadie. Ni China se debe salvar, nadie se salva de la noticia falsa. Porque está centralizado, lo que yo digo en otros videos del capitalismo, una característica que tiene es la centralización de las empresas. La base del capitalismo son empresas privadas. Las que dan las noticias son empresas privadas de desinformación, yo las llamo así. Y son pocas. Las agencias noticiosas importantes en todo el planeta son pocas. Habrá 10, 15. Si la mayoría son de desinformación, bueno, desinforman a lo loco. Es tremendo, con los copetes. Después, a lo mejor, habría que ver si hacen el análisis de la noticia, la desarrollan bien y dicen todo esto que dije recién, no lo voy a repetir. Pero las personas toman como noticia el copete, el enunciado. Son muy pocas las personas que cuando ven en un copete de un diario, ven ese copete y van al interior del diario o ven el desarrollo de la noticia. Son muy pocas. Algunos en internet ven los diarios en internet, los diarios, la prensa digital, y ven el enunciado de la noticia. A mí cuando una noticia me interesa hago clic y me voy al desarrollo completo de la noticia. Y después la comparo con otros medios, ¿no? Bueno, hago todo un trabajo bastante grande, cuando la noticia lo amerita. En este caso ya lo tengo estudiado. En todo el planeta va a haber medios de desinformación y que van a decir que
la vacuna del Instituto Gamaleya, la vacuna rusa, no serviría, probablemente digan no serviría, para combatir el virus, porque el presidente argentino se contagió del coronavirus. Si nos quedamos ahí, chao, sonamos. No debemos quedarnos allí. Debemos ver la noticia completa. Y si en la noticia desarrollada no aclara esto que estoy aclarando yo, es porque la noticia es falsa completa. No solo la insinuación del copete, sino completa. Aprender a pensar y aprender a analizar las informaciones es muy importante para aprender a pensar en forma correcta, para tener un sentido común más desarrollado, basado en información verificada, y sobre todo para evitar el estrés. Porque si nos atenemos a las noticias falsas, a los cohetes, al enunciado de la noticia falsa nada más, si no investigamos, nos vamos generando estrés, porque el que se queda en el copete de esa noticia va a tener en su sentido común profundo y en su manera de pensar que no, la vacuna rusa no sirve. O como yo con la de AstraZeneca, la inglesa, la de Oxford, parece que hay algunos casos de trombosis, que todavía no se sabe si es producido por la vacuna o es trombosis que a la persona se le iba a producir vacuna o sin vacuna, con placebo o lo que fuere. Todavía no se investigó. Si yo me atengo a que la vacuna de AstraZeneca, la de Oxford, la inglesa, produce trombosis, me atengo a eso, bueno, no sirve, produce trombosis. No. Hay que investigar. Que hay casos de trombosis, sí, pero hay que investigar. Todavía las investigaciones no se han hecho. Los casos de trombosis son pequeños. No podemos desestimar la vacuna por algunos casos de trombosis. Que a lo mejor la trombosis, la persona esa que la tuvo, ya la tenía. A lo mejor tenía un aneurisma o algo genético. Vaya uno a saber cómo es cada caso. Y son pocos los casos. No lo podemos atribuir a la vacuna de AstraZeneca, de la vacuna de Oxford. La inglesa. La vacuna inglesa no sirve porque hay casos de trombosis. No, hay casos de trombosis. Vamos a investigar, a analizar y a profundizar los casos de trombosis. Si son atribuibles a la vacuna o no. Probablemente no sean atribuibles a la vacuna. Pero es una presunción. Hasta que no se investigue y no venga la noticia verificada, yo no lo voy a decir. Pero mi presunción es que no sea motivada por la vacuna. Puede haber, en los casos esos de trombosis, haber habido predisposiciones en el organismo, en el Homo sapiens, que se puso esa vacuna, que tenía predisposiciones a producir esa trombosis, y que no tiene nada que ver la vacuna. Incluso no sé si son de vacunas de gente vacunada o con placebo, no, con vacunas. Pero hay 8 casos, 9 casos, 10 casos en miles de vacunaciones que se hicieron con esta vacuna. Así que 8, 10 casos, 12 casos de trombosis. Lo que me da que pensar un poco que sea justo trombosis, el mismo dato, trombosis. Pero ¿cuánta gente tiene predisposición a la trombosis, a la ACV, tiene presión alta y no se la cuida, no la conoce, y la presión alta le produce una ACV porque tenía una predisposición por la presión alta? Entonces hay que analizar todo. No podemos quedarnos con la noticia que nos mandan los medios de desinformación. ¿Para qué? Para producir un estrés generalizado. Esto es un tema que lo voy a analizar en otro video, porque estoy percibiendo, con estos cabos sueltos que estoy dando en mis videos, que puede haber una mala intención de algunos, llámese empresas privadas, laboratorios o de otro tipo, en otro ramo, de generar, con la excusa de la pandemia, un estrés generalizado en la población. Por eso en otro video anterior hablo de la ingenuidad y de el pánico. Ojo, en el video anterior, creo que es el anterior a este, hablo de la ingenuidad y del pánico, que están dentro de la condición humana.
Entonces, manejar la información para producir, como la gente es ingenua en un alto porcentaje de casos, no usa el pensamiento de análisis crítico, y producir pánico, menciona en ese video casos de pánico, casos verídicos, comprobados, cabos sueltos. Cuando digo cabos sueltos, porque está comprobado. Me baso en datos de la realidad. Buah. Es una sospecha que estoy teniendo, sospecha, es una especulación esta mía, todavía no tengo nada comprobado, que haya una intención de hacer daño a la sociedad a través de del miedo, las noticias falsas, bueno, todo lo que dije recién, de producir pánico en la gente, producir dudas, estrés. ¿Y para quién beneficia eso? A los súper ricos que conocen de estas maniobras. Esto es especulación, ¿eh? Todavía no es un cabo suelto esto es noticias que voy tomando de unos de otros y que digo, es noticia, no está verificado, todavía no dije. Cabo suelto sería lo del presidente argentino, eso es un cabo suelto, porque hice el desarrollo de la noticia y confirmé que la vacuna rusa no es que sea inocua, ni inocua ni inicua, un juego de palabras, ni tampoco la vacuna inglesa, la de Ojo, tampoco. Eso es un dato, información. Cabo suelto cuando está verificado. Está verificado la noticia falsa del caso del presidente argentino. Es un caso, ese ya está verificado. Que haya intencionalidad, mala intención en las empresas capitalistas privadas de desinformación, ese sería el título completo. Empresas privadas, obviamente capitalistas, de desinformación, que traten de producir, bueno, todo eso ya, el producir un estrés generalizado es una conjetura. Pero que hay datos ciertos que están produciendo información falsa, fake news, eso no cabe duda, está lleno de información falsa. Bueno, aprender a pensar sirve para discernir qué es información falsa y qué no. Y yo trato de ayudar en lo que puedo con estos videos que estoy haciendo. Por eso, voy redondeando el video. Frente a algunas críticas que me dijeron que me estoy apartando del aprender a pensar, me estoy apartando porque estoy hablando del sentido común profundo, ¿qué tiene que ver eso con el aprender a pensar? Bueno, estas críticas son de personas que no vieron todo el ciclo completo. Vieron las primeras partes y viendo que ahora habrán visto alguna de estas últimas partes donde dicen que me aparto del aprender a pensar. No me aparto nada del aprender a pensar, al contrario, estoy profundizando el aprender a pensar, estoy profundizando. Y ahora, con el tema del sentido común profundo, más aún, estoy tratando de llegar al meollo de la cuestión. Meollo en argentino, no meollo. Aquí hay una pista de una ironía mía, que será captada por algunas personas. Una pista. Eso es otro concepto mío, el de pista. Cuando doy pistas es para tratar de descubrir algo. Me gustan las novelas de detectives de Sherlock Holmes, de Miss Marple, de Hercule Poirot, el detective de Agatha Christie, Miss Marple también de Agatha Christie, el de Lord Chesterton, el detective el padre Brown del escritor Chesterton, un buen escritor inglés de novelas de detectives. Bueno, pistas. En ese caso entramos en el terreno de las pistas. Recién di una pista, no la repito la pista. Para que el que está interesado en cuál era la pista, haga pausa y revea, rebobine el video. Bueno, este dato de humor es para aliviar un poco a las personas que puedan hacerse estrés y no puedan utilizar los mecanismos que utilizo yo para canalizar la angustia y no generar estrés. El objetivo mío de estos videos es ese,
ayudar a no generar estrés frente al conflictivo mundo que se nos presenta, tan complicado, tan complejo y tan estresante. Ojo, el mundo del siglo XXI es estresante, salvo en aquellas personas, y lo veo en algunos jóvenes despreocupados, que salen en fiestas nocturnas, se reúnen, propagan el virus y no les importa, despreocupados. Pero en algún momento esas actitudes que hacen daño a otros van a tener un sentimiento de culpa por lo que hicieron. En algún momento les va a suceder, salvo que canalicen, pero están haciendo daño, muchachos. Es un problema serio. No hagan reuniones así masivas. Posterguen, dedíquense un poco a otras cosas, al arte, escriban, pinten. Traten de canalizarlo esto. Es un problema serio. Yo estoy viendo información de científicos serios que están diciendo que es un problema serio. Hay variantes del virus, no se sabe qué va a pasar con esas variantes, aparecen todos los días, aparecen varias variantes. En Brasil ya apareció otra. Apareció una del sur de Brasil, la de Manaus, que estaba en el norte, la primera. Después apareció la de Río de Janeiro, y ahora en el sur de Brasil, creo que le llaman la variante de San Pablo. En el sur de Brasil, que está limítrofe con la República Argentina, con Paraguay. O sea, el problema es complejo. Y hay que seguir a los que saben, que dicen tomar medidas de precaución. Bueno, amigos, redondeo este video con esa salvedad. Aprender a pensar y analizar el sentido común profundo ayuda, a mí me ayuda, yo estoy dando esta información como ayuda, a tratar de superar el estrés, de no tener estrés y de ver la realidad sin estrés. Ver la realidad compleja, acuciante, sin estrés. El objetivo de este ciclo es ese, que se pueda ver la realidad sin estrés. Bueno, amigos, me despido hasta el próximo video. Ejemplos, dando ejemplos. Estoy llevando a la práctica con ejemplos de la vida real, cotidiana, que pasa en todos lados, de cómo, lo aprendido en las primeras partes del video, aplicarlos. Aplicación, ejemplos, práctica, con la vida cotidiana. Amigos, hasta el próximo video. Chau.